Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que la historia de cada mujer es muy diferente, pero quizás el mayor hilo conductor es, en este caso, de mujeres que creciendo tuvieron una relación compleja con sus madres. Madres que por sus propias historias no supieron relacionarse con sus hijas. Y ese hilo conductor en esta situación es el descubrimiento de que cada una de ellas no está sola, que no son las únicas mujeres que tuvieron madres que no pudieron o no querían amarlas por la razón que fuera. Y los tabúes sobre la desaprobación de las madres y los mitos de la maternidad que retratan a todas las madres como amorosas sirven para aislar a las hijas no amadas. Y este descubrimiento alivia un poco el dolor y la carga, pero no la elimina por completo. Cada Día de las Madres, aquí en Chayo Contigo, yo siempre menciono el dolor que se puede dar en estas mujeres que por alguna razón no se sienten identificadas con el Día de las Madres, porque ese gran mito que se genera en relación a que todas las madres son amorosas, todas las madres son dignas de reconocimiento, todas las madres tienen este instinto maternal desde el momento en el que se saben embarazadas y luego ese vínculo viene prácticamente de forma instintiva. No es verdad, no es verdad. Van a depender siempre de este haber crecido también a su vez con su propia historia. Y para muchas mujeres el Día de las Madres es un día difícil, es un día complejo, es un día doloroso. Y es importante saber y romper ese mito, porque la maternidad no trae consigo esta especie de santidad que a veces queremos de alguna manera subrayar. Así es que hay traumas comunes en mujeres que no recibieron amor de parte de su madre. Y es importante hacerlo notar, y por eso hacemos este programa. Hay muchas investigaciones que han demostrado que los vínculos de la primera infancia predicen en gran medida las relaciones románticas adultas y las amistades incluso. Y los traumas más habituales suelen ser los autoinfligidos, los que yo me doy a mí misma en el ámbito de la conexión emocional. Una de las características, y la he hablado en programas anteriores, es la falta de confianza. La mujer que no fue amada cuando era niña por su madre no se va a reconocer como digna de amor a lo largo de su crecimiento y sobre todo cuando llega a la vida adulta. No se siente digna de amor, no se siente digna de atención. Normalmente crece sintiéndose ignorada porque fue criticada normalmente en todas partes. A veces ignorada, no vista, a veces criticada, porque hay madres, sí, que ignoran, pero hay madres que todo el tiempo criticaron. Y cuando se fue ignorado durante el crecimiento, hay una parte muy fuerte de no haber sido visto, de no haber ocupado un espacio en la vida de esa madre. Y cuando se ha sido criticada, la voz de esa mamá se interioriza. Todos internalizamos a la madre que tuvimos.
todos internalizamos a la madre y al padre, pero hoy en particular estamos hablando de la figura materna. Y a veces la mamá quizás ya no está, ya falleció, a veces te distanciaste de la mamá porque ya no quisiste permitir su fuerza en tu vida, pero también se tiene que silenciar esa voz que todo el tiempo estuviste oyendo. Y cuando la lograste internalizar y te estuvo mandando mensajes siempre de no ser inteligente, de no ser hermosa, de no ser amable, de no ser una persona amorosa, digna, te la crees. Y entonces esa voz va a continuar socavando sus logros, tus talentos, a menos de que haya alguna intervención. Muchas veces la abuela, las tías, una hermana hace esa voz compensatoria que te dice: no hagas caso, tú sí eres competente, tú sí eres capaz, y entonces viene y rescata. Y entonces piensa un poco quién pudo haber funcionado como esa voz para ti. Y ese proceso es el que tienes que en alguna medida rescatarlo para darte validez. A veces, no sé si te ha pasado o te pasó, venía esa voz rescatadora y tú decías: pero mi mamá no lo piensa, ¿no? Porque tenemos una necesidad de aprobación por parte de la madre. Y es bien importante que lo pienses como una discapacidad emocional de la que más adelante voy a platicar. Otra de las características que puede tener una mujer que creció rechazada por la madre o por una madre que criticaba consistentemente es que puede llegar a tener dificultades para establecer límites. Muchas mujeres que están atrapadas entre la necesidad de atención, de aprobación de la madre y la ausencia de esa atención, constantemente reportan que están tratando de establecer a los demás o de complacer a los demás en sus relaciones adultas. Y o son incapaces de establecer límites para tener relaciones sanas y por lo tanto se dejan maltratar, porque por lo menos a través del maltrato se genera una sensación de que importas, de que es mejor tener eso que estar sola. Y cuesta trabajo ponerle un límite al otro. Cualquiera diría: oye, después de que tu madre te trató mal, pues ya no vas a permitir el maltrato de nadie. Y el problema es que se transfiere a otras personas la necesidad de complacencia. Y entonces, bueno, si mi madre no me dio esta aceptación, pues por lo menos que me lo den otras personas. Es como si se aceptara recibir la miseria de otro ser humano. Y entonces estas mujeres andan como limosneras. Muchas hijas de madres así reportan problemas en sus amistades con mujeres complicadas por problemas de confianza. La pregunta que surge frecuentemente es: ¿cómo sé que ella es realmente mi amiga? De alguna manera, me dicen muchas veces, acabo siendo siempre un muñeco de peluche. Hacen demasiado y me siento utilizada o decepciono al final. Y quieren tanto una relación intensa que la otra persona se hace para atrás. Hay mucha incapacidad para decir: no, eso no lo quiero. Y es que uno de los elementos que hemos hablado aquí con mucha frecuencia es el apego. Como no lo vieron cumplido con sus madres, entonces lo buscan en relaciones en donde el apego no debe de existir. ¿Te identificas?
hijas, con ese apego inseguro, a menudo terminan creando escenarios en las relaciones y la verdad es que no son del todo correctas, porque fantasean tanto, pero de alguna manera son muy intensas en sus relaciones. Y en las amistades, pues los amigos no esperan eso, ¿no? Y entonces hacen un poco para atrás a las personas con estas características. Y cuando se trata de relaciones de pareja, pues al principio sí, corresponde perfecto, ¿no? La intensidad del enamoramiento. Pero esperan que la relación se mantenga así todo el tiempo. Les cuesta trabajo verse con claridad a sí mismas. Alguna vez una mujer dice: cuando era niña mi madre me limitaba enfocándose siempre en mis fallas, nunca en mis éxitos. Y después de la universidad trabajé en muchos trabajos, pero en todos ellos mis superiores se quejaron de que no me estaba esforzando lo suficiente para desarrollarme. Y es que suelen poner más el acento en la relación con las personas que en el trabajo. Y constantemente piden retroalimentación. Y entonces, todo el tiempo, al estar buscando que la relación sea lo que importe, pues en el trabajo no es precisamente eso lo que se está buscando. Se está buscando eficiencia. Y entonces, muy fácilmente se van a sentir rechazadas. O cualquier cuestión la van a interpretar como rechazo. Y entonces, cuando hay una llamada de atención en el trabajo, cuando se pide que se corrija algo, la persona de inmediato lo vive como un rechazo a la persona, no a lo que hizo. Y esto siempre va a estar relacionado con esa parte en la que no se hizo lo suficiente o no se es lo suficiente. Y entonces aparecen como muy infantiles y se sienten muy mal en lo personal. Y hay que trabajar mucho en lo emocional, porque con frecuencia, y más ahora que está este esquema de la inteligencia emocional tan a flor de piel, se les va a vivir quizás como complicadas, cuando en realidad están tratando de superar algo que viene de la infancia y viene de estas madres que no dieron el amor, ni la atención, ni el afecto que debieron dar. Estas distorsiones de la imagen propia pueden extenderse a cualquier área, incluida la apariencia. Fíjense que muchas hijas que no tuvieron a estas madres que supieron amar, muchas veces se sienten sorprendidas cuando tienen un éxito en algo. Les cuesta trabajo probar algo nuevo porque no les gusta el fracaso, evidentemente. Y esto no solo es cuestión de baja autoestima, sino de algo mucho más profundo, porque tiene que ver con quererse. ¿Cómo me quiero yo a mí misma si estuve viviendo desde pequeña sin haber experimentado lo que es el amor de otra persona? Y ese amor de otra persona, que es quien me moldea la experiencia de ser amada en primera instancia, es la madre o la figura materna, que es quien me dio esa experiencia de ser amado. Y en ese proceso de identificación, al no saber qué se siente, me cuesta mucho trabajo poder experimentar ese amor desde mí misma para mí. Y ahí hay una confusión muy grande, porque no sé si la aprobación de decirme lo hiciste bien es parecido o no al afecto o solamente al reconocimiento. Y ahí hay una revoltura muy importante.
Y viene una pregunta esencial. Si mi madre no me amó, ¿cómo me va a amar alguien más? ¿Se puede? ¿Lo merezco? ¿Lo valgo? Porque además todo el contexto social te lo está diciendo todo el tiempo. Nadie te va a amar más que tu madre. Y entonces, ¿por qué en mi caso tendría que ser distinto? Y entonces hay toda una revoltura que se vuelve muy compleja y que en muchas ocasiones hace la necesidad de buscar ayuda profesional. Y bueno, con mucha frecuencia van a ser mujeres retraídas o el contraste absoluto, un deseo de afecto inapropiado, porque la mujer que no fue amada de niña puede ser sumamente sensible a los insultos reales o imaginarios. Un comentario al azar puede llevar a esta mujer a experiencias de su infancia, incluso sin que se dé cuenta, y a veces confundir lo cómico, la broma, con una burla, y llevarla a una situación verdaderamente traumática, afectada la situación. Si tú te estás identificando con todo lo que hablamos hoy en el programa y tienes la oportunidad, busca ayuda terapéutica, porque es muy probable que te quede toda una vida por vivir, muchos años por superar, y mereces vivir la vida de forma distinta. Esto tiene que ver específicamente y únicamente con una madre que tenía una gran discapacidad emocional y no contigo como persona y como ser humano. Audiocentro.